Buenos días. Buen día. Tengo mucho frío. Qué bueno que te encuentro. El jefe te está buscando. Dijo que la próxima semana vuelas para cubrir el Congreso del Partido Comunista. Mi padre me quiere enseñar una lección. ¿Dónde está? Ya sabes cómo es. Esta es la lista de vacunas. Prepara los documentos. ¿Qué pasa si me da la peste? Tú eres la peste, amor. Recuerda ir con Pa. Vladimir Nikolaevich. Y prepárate para cubrir el comité del partido. Sí, claro. Suba al auto, por favor. Tú sabes, yo peleo mucho con mi hijo, pero lo amo más que a nada. Nunca quise tener otro hijo porque jamás lo amaría como lo amo a él. Lo admito, no he sido un esposo muy fiel, pero para el hombre es un deporte. Pero la familia, el corazón de la familia, depende de la fidelidad de la mujer. Cuando un hombre es infiel, es un juego. Cuando la mujer es infiel, es el fin. ¿Por qué me dice esto? Yo amo a Félix y no quiero a nadie más. Ya lo sé, pero en un año o dos... Al principio no estaba de acuerdo contigo, pero te vi y cedí. Si fuera más joven, te robaría de mi propio hijo. ¿Está bromeando? ¡Claro que sí! Honestamente, no me gusta tu trabajo. Piensa en cambiarlo, por favor. Pero yo amo mi trabajo. Tú ama a Félix. En resumen, si por algo dañas su reputación o la de la familia, te destruiré. ¿Entendido? Hola. Son para ti. Qué poca imaginación. ¿Y esto? Acabo de hablar con tu padre. ¿Y? Está en contra del matrimonio. Toma. Ya vámonos. Félix. ¿Qué pasa? ¡Félix! ¿Félix qué? Félix es una broma. ¿Qué fue lo que dijo? Que organizará la boda él mismo y espera que le demos muchos nietos. ¿Me creíste? No, ya sabía que era broma. Sí, lo supiste de inmediato. Siempre sé cuando estás bromeando. Nunca te diste cuenta. Fue una broma muy bien hecha. ¿Eso crees? Ujú. No, estás muy equivocada. Claro que sí. ¿No quieres paleta? Estoy a dieta. Bueno. Si hubieras visto tu cara. Sí lo creíste. Sigue a las chicas. Lista para la pasarela. Nastia, estoy nerviosa. No pasa nada. Yo digo una rima. Una vez hubo una papa y después ya hubo 2, 3 y 4 papas al jardín y todas vamos a comer. Eso es todo. Bueno, pues Éxito. llévate tus papas. ¿Qué haces aquí, Katia? Es tu turno. Vamos, vamos. Les presentamos con orgullo nuestra nueva colección. Las modelos nos muestran simplicidad,
delicadeza, con un estilo femenino y tierno. El acento está en lo atrevido del trabajo. En esta colección se encapsulan entallados interesantes, tonos de azul cielo, telas en tornasol, brillos y una costura original. ¡Katia, rápido! Como pueden ver, A cambiarte, ve nuestra por línea aquí. es totalmente Ahí se encargan de femenina todo. y estéril. Arréglate. También estamos presentando Todo la va bien. colección junto con cortes tradicionales, con especial atención a las líneas delicadas de la forma y estilos femeninos. Las líneas interesantes y mezcla de colores crean un efecto especial al reunirse. Presten especial atención a los detalles sobrios de este modelo. Las líneas y pliegues, el brillo de la tela, el diseño original, hacen un festejo al caminar. En esta casa de modas estamos con el humor de la primavera que viene. Se nota en toda la colección. Vean el siguiente diseño. Es básicamente el mismo modelo, pero con más floreados. Ambos colores más brillantes. Características de esta colección. Telas con corte tradicional. Todos los diseños dan la simplicidad y ligereza, delicadeza y feminidad de estilo. Este diseño en línea con la colección Rápido, es de ¿qué dibujo estás floral esperando? con Rápido. púrpura inusual con rosa, delicadeza, ligereza, transparencia y movimiento en el corte lo hacen un modelo original y atractivo. El floreado en este diseño es más grande que el resto de la colección. También el mismo tema, pero corte y costura muy diferentes y originales. Este es el último diseño de la colección floral de primavera que estamos presentando. Corte más tradicional con una colección de telas más brillante y al mismo tiempo un floreado más discreto, pero perfectamente distintivo de la colección. Toda la colección, como han visto, muestra delicadeza de formas y exalta la forma femenina. Combina alta costura con telas de calidad excepcional. Colección de alto estilo al alcance de todos. Gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle, ¿lo nombraron Félix por Chersinski? Así es. Su retrato está en la oficina de mi padre, como ya sabe. Por el respeto que le tenemos a su padre, no demoraremos mucho. Gracias. Berjuno es una región muy peligrosa. Los periodistas deben tener mucho cuidado. ¿Caníbales? Félix Sergeyevich, sus bromas están de más, en este caso. Es decir, no entenderán mis chistes. Me pregunto si las mujeres usarán taparrabos y sostenes. Tengo entendido que usted todavía no se ha casado. ¿Acaso eso importa? Un periodista soviético viajando debería pensar solamente en su mujer. Y no debería estar viendo a las nativas sin sostén. Bueno, estoy comprometido. Le recomendamos que formalice la unión lo más pronto posible. ¿Comprendió? Así será. Disculpa, Igor. Ven, te quiero presentar a alguien. Es una chica nueva y deberías ponerle atención. Hola. Quiero decirles que en verdad fue un gran desfile. Maravilloso, en serio. Estoy muy contenta. Fue un desfile hermoso, elegante y muy digno. Felicidades. Gracias. Pero en especial quiero que Igor conozca a una estrella. Elegante, glamorosa y hermosa. Igor Vladimirovich. Ella fue la estrella del show. Katia Panova. Relájate ya. Disculpe, señorita, por no llegar al desfile. Negocios. Panova, despierta. Tranquila, Igor no muerde. Katia Panova. Él es
Nuestro benefactor es nuestro maestro, es quien lleva el mando. Disculpe, usted no es la nuera de Sergei Povich. ¿Es cierto eso? ¿Se va a casar con Félix, eh? Es todo un placer. ¿Y cómo está Félix? Aquí está. Esto es para ti. Perdón. Hola, ustedes disculpen. Hola. Hola. Gracias por estar aquí. Sí, Mis disculpen por felicitaciones. llegar tarde. Veo que estás en buenas manos. Conozco a Félix desde que era muy pequeño. Su padre y Qué yo buena persona. somos muy buenos amigos, así que bienvenida a la familia. Si tienes alguna pregunta o algún problema, puedes llamarme de inmediato. Sí, Katia, no lo dudes. Lo que necesites. Yo tengo una pregunta. Eso luego. Compañeros, ahora llegó la hora de que nos vayamos. Así que si nos permiten, nos retiramos. Hasta luego. Fue un placer. Los Hasta luego. acompaño a la puerta. Felicidades. Seguro ahora te mandan a París. Oye, mi amor, discúlpame por llegar tarde. En serio, hice lo posible por... Katia, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Mi amor, ¿qué te pasa? Por favor, traigan agua. ¡Agua, por favor! Respira, por favor, mi amor. ¡Ayuda! ¡Alguien que ayude! Ya van 3 veces que me despiertas a medianoche. Ya basta. Así es, disculpa. Mariana está filmando. Valerie se va, no sé a dónde. No tenemos a nadie. Vamos a morir solos. Debemos aceptar ese hecho tal como es. Yo fui quien crió a Mariana. Debería tener más atenciones conmigo. Mariana tuvo a sus padres cuando su propio padre, que por cierto era tu propio hermano, fue arrestado y tú no hiciste nada para ayudar. Y eso que tú trabajabas para el partido. Estabas en el Kremlin. ¿Quieres que lo sepa, Mariana? Estepa, ¿estás molesto? ¡Claro que lo estoy! Me despertaste a medianoche. Perdón. Me pongo demasiado nerviosa trabajando con Félix en este libro. Me hace muchas preguntas de mi vida. Es difícil contestar todo honestamente. Así que entonces no le contaste a Félix cómo llevaste a tu amado esposo a la muerte. ¿Traicionera? ¿Otra vez con eso? Yo amaba a Kolia y tú lo sabes. Yo era muy joven cuando nos casamos. Para mí era el perfecto comunista. Cuando empezó a cambiar sus ideas, decía cosas que iban en contra de nuestra causa nacionalista. No te atrevas a decir que yo lo traicioné. ¿Oíste? Yo solo compartí mi preocupación por el partido. Eran las reglas. Todos tuvimos dudas alguna vez. Me di cuenta muy tarde que él no era el enemigo. Por supuesto, solo dudaba. Tampoco pude salvar a mi hermano. Al menos pude salvar a Mariana del orfanatorio. ¿Por qué vuelves a preguntar lo mismo? Lo arruinaste por nada. Sin sentido. Y lo he pagado con mi soledad. Mírame aquí, estoy vieja. Sola y nadie me necesita. ¿Satisfecho? ¡A mí no me grites! ¡Vete a dormir! Kolia, perdóname. Perdóname, por favor. Es bellísima. Sí. ¿Así que ya fuiste a París? Así es. Fui 2 veces de trabajo. Yo iré muy pronto. París es para los enamorados. Tú y yo deberíamos ir juntos.
¿Lo prometes? Lo prometo. Ay, no. ¿Y quién es No. ese niño pequeño No. tan gracioso? Aguarda, lo quitaré ya. Déjame ver. Ya, Katia, no me hagas No enojar. la Lo voy a quitar. cambies. No quiero Déjame que lo ver veas. ese Lo quitaré. bebé. ¿En qué trabaja? Soy modelo. ¿Dónde? En una casa de modas. Así que realizan diseños de ropa en tu cuerpo. Y de mi cuerpo diseñan. ¿Y qué le pasa a esos vestidos? Solo venden porquerías. Tengo suerte de ser doctor y estar todo el día con uniforme blanco y gorra. Los demás parece que están envueltos en periódicos. Lo que les ayuda es que aprenden a coser desde niños. Todos en el pueblo sabemos coser. Del pueblo a la moda, sin estudios. Estudiaba para enfermera. La bata blanca no te quedaba, ¿eh? Decidiste mejor ser modelo. Está bien, es tu vida. Una pregunta, colega. ¿Te gustaría niño o niña? ¿Cómo dice? Estás embarazada. ¿Estás casada? Comprometida. ¿Cuánto tiempo tarda en notarse? No tarda. Así que haz tus trámites de inmediato y debes hacerte estas pruebas. Olvidas tu bolso. Muchas gracias. Белый цвет снова в моде. При этой погоде я встречусь с тобой. Una paleta, por favor. Claro. Muchas gracias. De nada. Шаром стеклянным застыла луна. Зима не поведает тайны, которые знать может только она. Зима. Panova, otro centímetro y te regreso a tu pueblo. Venia. Estoy esperando. Ok. ¿No entiendes? Te estoy diciendo que estoy embarazada. ¿Y Félix lo sabe? No, pero hoy lo sabrá. ¿Acaso estás loca? ¿Cómo dices? Decide, ¿serás una madre o una modelo? Pero quiero al bebé y quiero París. No se puede tener todo. Venia. ¿Venia qué? Tienes la oportunidad de tu vida, ir a París. Eres joven, puedes tener bebés cuando quieras. Ya basta. Panova, no me alteres. Después de París, tendrás bebés. Los que quieras. Enderezate. Mete el estómago. Sonríe. Panova, te verás mejor en blanco. ¡Denme uno blanco! Anda, come, come, come. Y dime, ¿la novela? Avanzando. Trabajo muy bien. Y sin borradores. Será un buen libro. Muy honesto. Qué bueno. Qué bien. Trabajo en un diario. Quizá pueda ayudarte. Los diarios no publican la verdad. ¿Quién quiere la verdad? No te entiendo. ¿Crees que la verdad los libere o los haga felices? ¿Tú estás satisfecho con todo eso? Sí, lo estoy. Al menos hay un orden. Todo esto se va a colapsar. Y pronto. Toco madera. Hablas demasiado. Mejor come. No. Para mañana. Los artistas deben tener hambre.
¿Quién lo diría? Estoy sentado junto a un verdadero escritor. Bueno, muchas gracias. De nada. Igek, no olvides los frascos. Ayer ni siquiera los lavaste. Sí, lo sé, perdón. Ese diseño no me va. Yo creo que se te va, exageras. Katia, ¿qué haces aquí? Hola. Quiero practicar. Irina Semyonova me lo recomendó, así que hasta me duelen los pies. No lo creas. Tú eres genial. Ve a casa con Félix. Estás viviendo tu sueño ideal. No tienen hijos todavía, así que disfrútense. Ahora es cuando pueden. ¿Ustedes tienen hijos? ¡Claro! Mi hijo de 12. Uno de 10 y otro de 8. ¿Eran tan jóvenes? Bien por ellos. Pero nosotras debimos conquistar Roma y París y Milán. No te quedes muy tarde. Hasta luego. Hasta luego. ¡Félix! ¡Félix! ¡Ya llegué! ¿Félix? ¿Por qué tan tarde? Pasé mucho tiempo en el taller. No te dejan sola todos esos fans, ¿eh? ¿Cuáles fans, Félix? No creas que no veo cómo te ven los hombres. ¿Estás celoso? Ay, claro que no soy celoso, solo quisiera matar a un par de ellos. ¿Ah, sí? ¿Eres mi Otelo? Bueno, la boda es en 2 días. Y será solo mía, solamente. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás segura de hacer esto? No quiero tenerlo ahora. Ya lo decidí. Voy a preparar los documentos. Верните мне меня, я больше не играю. Верните мне меня, зачем я вам такая? Верните мне меня, хотя бы по частицам, пока не до конца. Меня склевали птицы из частей, да в целое себя я снова сделаю. Верните мне меня, я все равно сломалась. Верните мне меня, пока чуть-чуть осталось. Верните мне меня, хотя бы попрощаться. Оно ни до кого не может достучаться. Его нужно убедить, чтоб опять хотела жить. Hermosa pareja, hoy debe ser el día más feliz y más importante de sus vidas y de las vidas de sus seres queridos. Un día que recordarán por el resto de sus vidas. Este es el día en que su familia fue creada. Y aquí, y hoy frente a todos nosotros, ustedes toman la obligación de caminar juntos por el camino de la vida, de amarse y de cuidarse, de ser fieles el uno al otro para preservar la felicidad que sienten el día de hoy para los años venideros, hasta el día de su muerte. Así que ahora pregunto, Félix Sergeyevich, ¿aceptas casarte con Katia Panova? Sí. Katia Panova, ¿aceptas como esposo a Félix Sergeyevich? Sí. En nombre de la Unión Rusa y Repúblicas Socialistas Soviéticas, los declaro públicamente marido y mujer.
Valerie, directo al grano. Es mi seudónimo. Ah. ¿Qué opinas? No está mal. Me gustarían los nombres reales. Quiero saber quiénes son estos jóvenes devotos, qué estudiaron, cómo llegaron a la iglesia. Nada de nombres. Ya te di la dirección, ¿no es así? No sé sus apellidos. ¿Cuándo me contratarán? Todavía no. Más escritos y veremos. ¿Todavía no? Yura. Ya fui al mercado negro. ¿Qué más debo hacer? ¿Lavar el piso? ¿Qué pasa? Valerie, ya tenemos quien lave el piso. Seguro está acá. Vladimir Nikolaevich. Valerie es un joven periodista con mucho potencial. Él es de quien te conté. He oído muchas cosas buenas de ti. Bienvenido al equipo. Yura Andreevich te pondrá al tanto y te guiará en todo. ¿Para qué puesto? Dale algo interesante. Eso. Gracias. Mira. Muchas gracias. Felicidades. Aquí tienes un gran futuro. Soy Valerie. Estaremos trabajando juntos ahora. Hola, camaradas. Hola. Hola. Queridas modelos, nuestra Suprema Administración ha traído estos hermosos zapatos para que se sientan en casa, se sientan a gusto, es decir, cuando lleguen a esos hoteles. Escuchen ahora, voy a leer los nombres de las chicas que irán a París. Avanzan, firman y eso es todo. Minalova Anastasia. Toma esto. Gracias. Firme aquí. Firkina Shana. Por fin. Firme aquí. Toma esto. Merci beaucoup. Chukova Ludmila. ¡Oh! Mira esto. Firme aquí. Son hermosos. Y este para ti. Y ahora, la más hermosa de todas. Pimeranova Dina. Aquí está. Firma. Para ti. Escuchen. Ay, mira En París serán provocadas. Así que no pueden salir solas del hotel. Al menos saldrán en pares. Siempre mejor el grupo completo, conmigo o con Irina Semionova. Hace poco las modelos soviéticas empezaron a ir a países capitalistas. Eso es una gran responsabilidad. Y nos van a juzgar por la conducta de todas ustedes. Van a pensar que todos caminamos en fila y queremos conocer París. Ustedes conocerán lo más importante. La casa donde Vladimir Ilich Lenin vivió, el cementerio Lachaise, y caminaremos en grupo por la ciudad. Así que repito, siempre en grupo. No salgan sin algún acompañante. No acepten invitaciones y menos obsequios. Acabando el desfile, de inmediato al hotel. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? No, no puede. A nuestro regreso, devolverán los zapatos a Irina. ¿Cómo se dice en francés? Bon voyage. Bon voyage, correcto. Para usted. Él lo acompaña. Ya me sé el camino. Adiós, camaradas. A un lado. Vamos. ¿Te sientes bien? Gracias, estoy bien.